El calamar visco, la configuración de doble monitor, dos ojos, dos tamaños completamente diferentes, dos funciones distintas, ambas correctas. Este es Istioteutis, el calamar visco, a veces llamado calamar fresa por su piel rosada salpicada de fotóforos que parecen semillas. Pero el nombre inspirado en frutas es lo menos interesante de él. Permanece suspendido verticalmente en la zona crepuscular, entre los 200 y los 1000 metros de profundidad. La mayoría de las criaturas aquí eligen una dirección, hacia arriba o hacia abajo, pero Istioteutis elige ambas. Su ojo izquierdo crece el doble de grande que el derecho. Es una lente abultada y amarilla. Fija hacia arriba para escanear las siluetas contra la tenue luz que se filtra desde la superficie. Mientras tanto, el ojo derecho permanece pequeño, azul y orientado hacia abajo para vigilar los destellos bioluminiscentes de presas o depredadores que se acercan desde el abismo. Nacen con ojos iguales, pero llega la pubertad y un lado se vuelve IMAX mientras el otro se queda en definición estándar. Para permanecer oculto, los fotóforos que cubren su cuerpo ajustan su brillo para igualar la tenue luz descendente. Para cualquier cosa que esté debajo, no hay sombra, no hay calamar, solo agua vacía. Es una configuración biológica de doble monitor que le permite cazar en dos entornos diferentes simultáneamente. El calamar lechón, la crisis de identidad flotante. Si quisieras diseñar un depredador que infunda miedo en los corazones del abismo, fracasarías miserablemente con Helicocranchia pfefferi, el calamar lechón. Son 10 centímetros de confusión translúcida que parece haber sido ensamblada en la oscuridad por alguien que solo había escuchado la descripción de un cerdo a través de una mala llamada telefónica. Lo primero que notas es el sifón. Es desproporcionadamente grande, redondo, y está ubicado exactamente donde iría un hocico, dándole al calamar una expresión de ofensa leve y permanente. Luego están los tentáculos, que no se usan para combates heroicos, sino que cuelgan flojamente sobre su cabeza como una mala peluca. Para empeorar las cosas, su cuerpo es completamente transparente, como si el calamar estuviera tan avergonzado de su propia anatomía que intentara borrarse de la imagen. El verdadero fallo está en su postura al nadar. Pasa toda su vida nadando al revés. Logra la flotabilidad gracias a un cóctel químico de amonio e iones de sodio almacenados en sus tejidos. En la práctica, esto significa que no se desliza como un cazador majestuoso. Se desplaza por la columna de agua como un globo 3 días después de una fiesta, flotando sin rumbo con su cara de cerdo apuntando en la dirección equivocada. Se encuentran en todas partes, desde la superficie hasta los 1000 metros de profundidad. Son los verdaderos éxitos de un solo golpe. Después de desovar una sola vez, ambos sexos mueren. No hay bis. Solo una breve actuación en un cuerpo que parece una broma biológica. El calamar Dana. El especialista en flashbangs. Si el calamar lechón es un error de diseño, Tainingia dahini es una mejora táctica de alta gama. Descrita por primera vez en 1931 y nombrada en honor al buque de investigación Dana, esta criatura demuestra que en las profundidades no importa cuán grande seas, sino cuán bien puedes cegar a tus enemigos. No estamos hablando de un pequeño espécimen de laboratorio aquí. Tainingia dahini es una enorme máquina biológica que alcanza longitudes de más de 2,3 metros y puede pesar hasta 160 kilogramos. Eso es el peso de 2 hombres adultos, impulsados por un manto muscular que alcanza velocidades que la mayoría de los peces ni siquiera pueden registrar. Sin embargo, su tamaño no es lo más destacado. Son los enormes fotóforos en las puntas de 2 de sus brazos. Estos son los órganos productores de luz más grandes del reino animal y vienen equipados con párpados funcionales reales. No solo brilla, ejecuta una explosión de luz. Cuando localiza a su presa en la oscuridad absoluta, carga a gran velocidad y retrae los párpados, liberando una luz estroboscópica cegadora y rítmica. En un mundo de ojos hipersensibles, esto es un colapso total del sistema sensorial. Para cuando el software visual de la víctima se reinicia, el calamar ya ha cerrado la distancia. Durante décadas, solo supimos de su existencia por los restos encontrados en los estómagos de los cachalotes. No fue hasta 2005 que investigadores japoneses capturaron las primeras imágenes de un calamar Dana vivo, confirmando que realmente utiliza sus luces para medir la distancia a su objetivo antes de atacar. El calamar con ganchos. El especialista en combate cuerpo a cuerpo. Las ventosas están bien para los aficionados, pero en las profundidades, los ganchos son mejores. Este es el calamar con ganchos.
Onychoteutidae, una familia de unas 25 especies que van desde los 7 centímetros hasta el enorme Onychia robusta. Para tener una idea de la escala, el calamar robusto de garra puede alcanzar una longitud total de casi 4 metros, más largo que un coche familiar estándar. Lo que los hace únicos es su armamento. Si bien sus brazos aún tienen ventosas lisas para sujetar, sus masas tentaculares han cambiado la succión por equipamiento. Filas de ganchos curvados hacia atrás que se clavan y giran en cualquier cosa que tocan. Estos no son simples pinchos estáticos, son ganchos giratorios que pueden rotar 360 grados de manera independiente para encontrar el camino más blando a través de la piel de una víctima. Hacen que las garras de un oso pardo parezcan un set de manicura. Pero aquí está el truco. Casi nunca verás un video en alta definición de este animal en estado salvaje. Son los fantasmas de las profundidades. La mayor parte de lo que sabemos proviene de escenas biológicas del crimen, especímenes encontrados varados en playas remotas de Alaska o California, o restos medio digeridos extraídos de los estómagos de depredadores. Sin embargo, son tan eficaces que dejan su autógrafo en la piel de los cachalotes. Cicatrices profundas, irregulares y no circulares que demuestran que incluso los gigantes del océano luchan por escapar de su agarre. En un mundo que no da segundas oportunidades, el calamar de ganchos es la razón por la que las ballenas llevan un registro permanente de sus batallas más profundas. El calamar luciérnaga, la única tumba neón del océano. Con apenas 7,5 centímetros, el calamar luciérnaga, Watasenia scintillans, pesa menos que una sola pila AA. Es una chispa diminuta y frágil en un vacío inmenso y aplastante. Sin embargo, cada primavera, miles de millones de ellos ascienden desde 400 metros hasta la superficie de la bahía de Toyama, en Japón, para realizar su único bis. Son los únicos calamares conocidos que poseen 3 tipos diferentes de fotóforos, lo que sugiere que podrían ser los únicos capaces de ver colores realmente. Esto no es un resplandor aleatorio, es un espectáculo de luz dependiente de ATP que utilizan para comunicarse y cazar. Pero la historia tiene un final oscuro. Tras un solo año de vida y un evento masivo de desove que ilumina la bahía con un azul fantasmal, simplemente mueren. Es un ciclo anual predecible de belleza bioluminiscente, seguido de un apagón masivo del sistema. En Japón están designados como un monumento natural especial. Pero para el calamar, esa luz azul es solo una carrera desesperada a toda velocidad hacia una meta que nunca planean cruzar. El calamar de arrecife aleta grande, el teclado visual. Si los otros se tratan de sigilo o poder, el calamar de arrecife aleta grande, Sepioteutis lesoniana, se trata de transferencia de datos a alta velocidad. Alcanzando los 50 centímetros en las aguas costeras poco profundas del Indo-Pacífico, se les reconoce por sus enormes aletas que envuelven casi por completo su manto, dándoles una apariencia similar a la de una sepia. El verdadero genio aquí es su piel. Usando células especializadas llamadas cromatóforos, pueden cambiar su color de transparente a un rojo o azul vibrante en solo 0,3 segundos. Esto no es solo camuflaje, es un lenguaje visual en tiempo real. Viviendo en grupos sociales de hasta 100 individuos, utilizan patrones de color para discutir por parejas o coordinar interacciones más rápido de lo que la mayoría de los animales pueden procesar lo que están viendo. Maduran en 4 meses, se reproducen durante un año y se adaptan tan rápido a los cambios de temperatura que se han convertido en un indicador principal de nuestro clima cambiante. No son alienígenas ni invisibles. Son inteligentes, sociales y se están comunicando entre sí justo delante de nosotros. Sigue siendo curioso.